Primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este recinto y en esta circunstancia tan particular de celebración con tantos compañeros, colegas y personas interesadas en un tema que tenemos que tener todos los ojos puestos en ellas. Y aquí, aunque estamos hablando en este panel de drogas de diseño, yo quisiera hablar de dos en particular, o de tres, aunque voy a hablar particularmente de quilacina y de fentanilo. Y en este tema que me pidieron que desarrollara, que son los efectos para la salud y estrategias farmacológicas de reducción de daño, aunque no solo serán las farmacológicas. Quisiera entonces decirles que lo primero que hay que tener presente es algo que ya mencionaba Raúl, son cosas que se hacen enteramente en el laboratorio. No requieren de plantíos, no requieren de ningún trabajo masivo de personas que están en el campo, sino que simplemente se hacen rápidamente en unas cuantas horas en el laboratorio. Muchas ya existen, las drogas sintéticas se llaman nuevas por una cuestión de regulación, pero algunas son de principios del siglo pasado incluso, y simplemente se están volviendo a utilizar. ¿Cuáles son esas que ya existen y se vuelven a utilizar? Muchas que se desecharon de la investigación clínica, muchas que al tratar de buscar medicamentos se vio que no iban a ser útiles porque producían adicción. Y esas son las que ahora se ingresan para que sean parte de las nuevas sustancias psicoactivas. Digo yo que eso es lo que se llama la antifarmacología, buscar los mecanismos, las moléculas que hacen daño y ser esas las que sin ningún estudio clínico o con estudios clínicos que demuestran que hacen daño, sean las que se vendan a los jóvenes. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, entonces seguimos. Voy a hablar de la metanfetamina y fíjense que no voy a decir cristal, porque cristal es una de las presentaciones de la metanfetamina y cuando decimos cristal la gente tiende a pensar que es algo puro y entre los consumidores piensan que si es puro es mejor. Les digo, bueno, es puro, pero es pura sustancia que está generando daños al organismo. Y por otro lado, además, tenemos muchas presentaciones de metanfetamina, que son las que les presento aquí, que pueden estar mezcladas con lo que tengan ganas. Algunos de los daños a la salud que presentan, que son múltiples, y hay una revisión de Iván Paz Ramos reciente, que les puedo mandar después, pues son que producen como efectos agudos, estado de alerta, un aumento del estado de alerta, hiperactividad, euforia, ansiedad, cuando la dosis es más alta, paranoia, disminución del apetito y del sueño, que algunas de estas cosas son valoradas por la sociedad actual. Que no te canses, que no tengas sueño, que no tengas hambre. Cosas que yo continuamente digo que son estúpidas, porque si tienes sueño, duérmete y si tienes hambre, come. Pero parece que eso ya se perdió en la sociedad actual. Y pueden producir alucinaciones, dilatación pupilar, y eso parece irrelevante, pero en realidad es porque están aumentando un estado de alerta, que lo que hacen es prepararnos para la huida o para la lucha, estar cercano a lo que puede ser un peligro, notar los cambios de distancia. Todo esto es porque son estimulantes, están produciendo una respuesta adrenérgica muy importante, además de otros neurotransmisores involucrados, como puede ser la serotonina, y al involucrarse este otro neurotransmisor, produce alucinaciones, o puede producir cosas tipo alucinógenas. Cuando ya es más crónico, se produce deterioro cognitivo, alteraciones funcionales, dependencia, psicosis, convulsiones, derrames cerebrales y una serie de cosas. Las vías de serotonina, que son las que se activan, entre otras, además de la adrenalina y noradrenalina, tienen proyecciones a todo el cerebro, pero también tienen proyecciones hacia la parte de la mandíbula. Tienen proyecciones que hacen que entonces cuando se está produciendo mucha serotonina, se está liberando en exceso, lo que se produce es bruxismo, es este apretar, el no poder controlar el apretar los dientes. A otros niveles tenemos bronchodilatación, porque como les digo, es un estimulante y entonces inicialmente los estimulantes, su uso clínico era producir bronchodilatación para evitar, por ejemplo, lo que se siente cuando uno tiene gripa y tiene congestionamiento. Pérdida rápida de peso, pero rápida en serio. O sea, en 3 meses las personas pueden perder una cantidad de peso extraordinaria porque no tienen hambre. Movimientos anormales, crónicamente, el estar estimulando continuamente las funciones cardiovasculares pueden llevar a tener problemas cardiovasculares, desde luego, porque está aumentando la presión arterial, está aumentando la frecuencia cardíaca,
y esto va a llevar a una serie de cambios nocivos para las personas. El aumento de la serotonina y de la adrenalina, la noradrenalina, que es un desgaste físico enorme, también lleva un aumento importante de la temperatura corporal, que puede ser muy grave, porque cuando este aumento es muy marcado, empiezan a desnaturalizarse las proteínas del cuerpo, y esto lleva a problemas mayores que ahorita les voy a platicar, y sensaciones cutáneas anormales, que cuando yo he platicado con algunos usuarios, dicen, no, es que son reales, es que de verdad siento, tengo algo debajo de la piel. Y les lleva esto a rascarse y a producirse pues, daño físico. Entonces aquí son algunas imágenes leves de la red, puede haber imágenes verdaderamente espantosas, en donde se ve que además el bruxismo y toda la falta de saliva, el aumento de la falta de higiene y de todas esas cosas, pero sobre todo problemas relacionados con la resequedad de la boca, puede llevar a la pérdida de piezas dentales en personas muy jóvenes. La pérdida de peso es evidente aquí incluso en la cara, y bueno, desde luego problemas en donde las personas pueden llegar a servicios de urgencias porque tienen una emergencia cardiovascular. Cuando hay una intoxicación por estas cosas, lo que tenemos es el riesgo del síndrome serotoninérgico, el aumento grandísimo de la serotonina, lleva a 3 tipos de síntomas, los autonómicos, los mentales, los neuromusculares, en donde puede haber fiebre, lo que les decía, es una hipertermia de 40 a 41 grados centígrados, aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial, náusea, vómito, diarrea, una vasodilatación muy grande, perdón, una dilatación de la pupila muy grande, ansiedad, inquietud, agitación, todo esto, los movimientos neuromusculares, hipertonía, hiperreflejos, es lo que se llama en conjunto síndrome serotoninérgico. Y es una emergencia médica, es algo que se debe atender de inmediato, la gente debe ir al hospital. Y cuando les decía, cuando la fiebre o el aumento de la temperatura es muy alta, las proteínas de los músculos empiezan a deshacerse, a desnaturalizarse y tratan de salir por el riñón, y el riñón no puede con eso, y entonces puede haber una falla renal. Estoy poniendo aquí una liga porque consideramos muy importante que la gente identifique una sobredosis de estimulantes. Al final les voy a poner una liga mayor. Y esto es, entonces, digamos, la metanfetamina o la metanfetamina y varios de sus derivados. Me paso rápidamente a el fentanilo, porque son los dos de los que quiero hablar y luego quiero cerrar un poco el tema. El fentanilo es un opioide 100% sintético. Nunca pasó por la amapola, nunca salió del opio, no tiene ya nada que ver con los métodos tradicionales de producción, por ejemplo, de la heroína. Y pues como un opioide tiene efectos de los que nos hemos beneficiado toda la vida los humanos, como la analgesia, por ejemplo, como la sedación, y produce, quita la tos, hay jarabes para la tos que tienen opioides, produce constipación, que cuando la gente está en cama eso no es bueno, pero cuando la gente tiene diarrea eso es muy bueno, y desde hace muchos años, desde miles de años en las civilizaciones, hay evidencias de que se utilizaban los opioides con fines medicinales. Pero el uso crónico y la tolerancia, dependencia a una baja muy importante del funcionamiento del sistema inmunológico, es un tema fascinante que favorece muchísimo el pescar varias enfermedades y alteraciones neuroendocrinas. Y bueno, desde luego la euforia es enorme y esto lleva a que se pueda estar utilizando ellos de una forma que no es la médica. En general, todos los opioides tienen las dos caras. Las caras, digamos acá, que son excelentes analgésicos para el dolor intenso agudo que se utilizan todo el tiempo, de los que nos beneficiamos los humanos cuando tenemos una cirugía y cosas por el estilo, o un dolor crónico en personas que tienen ya enfermedades terminales, y por el otro lado pueden ser muy peligrosas drogas de abuso. De estos hemos hablado siempre de la heroína, pero ahorita que estamos hablando de las drogas sintéticas, vamos a hablar del fentanilo. La heroína es semisintética, quiere decir que parte de la morfina que está naturalmente en el opio, y con una muy pequeña modificación se convierte en heroína. En cambio, el fentanilo es totalmente sintético, y eso significa que se hacen unas cuantas horas en laboratorios muy sencillos. Y además se dice mucho que es 50 veces más potente que la heroína. ¿Pero qué quiere decir potente? En nuestro lenguaje cotidiano la gente piensa que potente es fuerte. Entonces le puse ahí su parchecito al bíceps para decir que no se trata de fuerza, de efecto, se trata de cantidad. Potencia quiere decir que se necesita
50 veces menos que la heroína para producir los mismos efectos. Por lo tanto, rinde 50 veces más, ¿sí? Sencillamente. Pero si además se produce en unas cuantas horas, lo que estamos obteniendo es una sustancia que con esa cantidad, que son 2 miligramos, puede la gente morir. Debo decir, porque es importante, no se mueren de tocarla, ni se mueren de entrar a un cuarto en donde hay fentanilo, porque eso es un terror entre algunas de las policías. No va a pasar. Con lo que se mueren es con consumir, ¿sí? Y pues a no requerir de ningún cultivo, imagínense lo que se ahorra, en vez de tener 3 meses para poder cosechar el opio y luego hacer la heroína, directamente en 4 horas está listo y se puede, por lo tanto, almacenar y transportar mucho más fácil porque la cantidad es mucho mayor y se guarda mucho más fácilmente. Esto hace que sea un negocio extraordinario. 1 kilo de fentanilo produce, y siempre pongo esa cantidad, 500,000 de dosis mortales. Los que venden no quieren que sus clientes se mueran, entonces imagínense que 1 kilo es cuando menos 1,000,000 de dosis, cuando menos. Y el fentanilo, quiero decir, por estudios que ha hecho también la doctora Clara Fleis, que presentará más adelante, y otros de testeo, no es el que se encuentra médicamente disponible, no es la formulación farmacéutica. Son fentanilos hechos para alterar drogas. Por lo tanto, no hay que irse bajo ninguna circunstancia contra la provisión de medicamentos opioides que son indispensables. Porque cuando la gente dice el fentanilo mata y solamente eso es lo que oímos, al llegar al hospital y firmar y recibir que recibió fentanilo, ¿qué va a pensar? Entonces hay que hacer la distinción entre el fentanilo farmacéutico y el fentanilo de la calle. Y como decía Raúl, el fentanilo, son muchos fentanilos. Entonces yo les muestro aquí una estructura en donde tenemos este grupo verdecito, este grupo rojo y este moradito con sus nombres particulares. Y si ustedes dejan esos grupos o algunos de esos grupos y cambian todo lo demás, ya tienen a todos los demás fentanilos. Algunos son incluso más potentes que el propio fentanilo. Tampoco son los únicos que hay. Fíjense cómo estos, que están además de los nitacenos, ahora, como se platicaba también Raúl, tenemos algunos de los elementos que teníamos en el otro y con eso es suficiente para que sea una gran cantidad de nuevos opioides sintéticos. Lo más importante para este momento, en donde sí se consume fentanilo y sí hay sobredosis, como lo veremos más adelante en la siguiente plática, es identificar la sobredosis de opioides y tratarla, porque no debería morir nadie por sobredosis de opioides. Algunas de las cosas que pasan es que las pupilas se ponen muy pequeñas, que la gente no tiene tono muscular, y entonces cuando se cae se dobla, tiene respiración muy superficial y lenta, la temperatura baja, las manos y los labios se ponen morados, y se ponen morados porque no está llegando oxígeno. No llega oxígeno porque las cosas que se deprimen es el centro que controla la respiración. Y desde luego la gente deja de reaccionar a estímulos y puede morir. Las manos y los labios, los dedos de las manos y los labios se ponen morados. Y no tienen por qué morir porque hay el antídoto. El antídoto es exactamente el que se une al mismo lugar donde se une el fentanilo, la heroína y los opioides y lo desplaza. Lo desplaza sin tener ningún efecto. El antídoto, ojalá tuviéramos antídoto para todas las sustancias que tenemos sobredosis. Es la naloxona y la naloxona salva vidas, debe de estar disponible. Y hay presentaciones para inyectar y hay presentaciones tan sencillas como eso, que es una especie de émbolo en donde se puede hacer inhalado y la gente sale de la sobredosis y sale de estar totalmente no responsivo al levantarse. La naloxona no le gusta a nadie porque los que no tenemos adicción no nos pasa nada. No lo utilizamos y no nos pasa absolutamente nada. Y las personas que tienen un problema de dependencia y que tienen una sobredosis pierden el efecto que estaban buscando. Desde luego salvan la vida. Pero no hay ningún riesgo, ninguno, de que la naloxona esté disponible. Entonces, es una de las cosas que nos preocupa mucho porque en México no se consigue fácilmente. Las personas que tienen dependencia a opioides no dejan de consumir por un sinnúmero de razones, como todo esto es multifactorial, pero una de las cosas más difíciles es experimentar el síndrome de abstinencia. Empieza como si fuera un catarro muy feo, muy desagradable, con dolor muscular generalizado,
con ansiedad, con lagrimeo, con secreciones nasales, con sudoración, bostezos, tienen hiperalgesia, o sea, todo les duele más, tienen dolor en todas las articulaciones, empiezan a tener movimientos incontrolados de las piernas, por ejemplo, tienen depresión, insomnio, y conforme va pasando el tiempo, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, tienen vómito y tienen diarrea. ¿Quién pasa por eso? Nadie que lo puede evitar. Entonces hay que ver a los opioides de una manera diferente. No es una cuestión de que estén en la depre, es que están sintiéndose muy mal y es una crueldad no tener una atención adecuada para esos síntomas. Y la atención adecuada para esos síntomas es evitar los síndromes de abstinencia y para eso hay terapia asistida por medicamentos. El término correcto es ese, terapia asistida por medicamentos, no sustitución. Porque cuando la gente dice es que no usa una droga por otra, no, son sustancias diferentes con características particulares que lo que están haciendo es buscar mantener el equilibrio en un organismo que ya no solo está alterado a nivel del funcionamiento de su vía de recompensa en el cerebro, que está alterado hasta lo más profundo de su ser en las células y que cuando la sustancia ya no está presente se sienten muy mal y les da estabilidad, les permite regresar a una vida productiva y reduce la prevalencia de enfermedades transmisibles por la sangre porque son medicamentos por vía oral que se está evitando la vía intravenosa, con lo cual se evitan muchísimas cosas como VIH, hepatitis C y muchas otras cosas. Hay cuando menos 3, debe haber, porque no siempre hay, la metadona, la endorfina, que son para personas que tienen estos cambios y quieren mantener cierta estabilidad. Ya no quieren consumir la heroína que ahora ya les da con fentanilo y son por vía oral, efectos de larga duración, etc. Para la gente que ya logró superar todo esto, puede utilizar otras alternativas como la naltrexona. Y para terminar de redondear estas ideas, hay una nueva sustancia. Yo estoy hablando de fentanilo y de heroína, pero ya no se puede hablar de opioides sin hablar de gilacina. Desafortunadamente no se puede, porque la gilacina está adulterando a la mezcla de heroína y de fentanilo. Y al hacerlo debemos de conocerla cuando menos mínimamente. La gilacina no es un anestésico, es un relajante muscular y se utiliza para que la gente tenga o mejore la anestesia. Y produce vasoconstricción, daña las células de los vasos sanguíneos y eso vamos a ver cómo se ve en la próxima presentación, que se mezcla con heroína y fentanilo, nunca fue pensada para uso médico y por lo tanto no está, ni siquiera sabemos bien, no hay estudios clínicos, se sabe que es dañina. Produce muchas cosas, depresión respiratoria, baja de la presión arterial y estas cosas también producen son parecidas a las de los opioides. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues mayor sobredosis. Y ahorita vamos a ver lo que sucede. Para terminar, quiero decir cuáles son las intervenciones necesarias y diría yo indispensables y urgentes. Antes que nada, tenemos que saber qué circula. Y tenemos que saber qué circula y qué consume la gente en todas partes, por lo cual los programas de testeo de drogas tendrían que ser parte de lo cotidiano a los diferentes niveles. Hay que saber qué hay, si no, no sabríamos de la gilacina y es parte de lo que veremos en la siguiente. Tiene que haber programas de reducción de daños, incluidas los intercambios de jeringas, porque eso reduce todas las enfermedades de transmisión por inyectarse, desclasificar a la naloxona como psicotrópico. Actualmente está en la fracción 4 de la Ley General de Salud y eso significa que solo se consigue con receta médica. Si hay una sobredosis, no hay que impedir a un médico de conseguir una receta médica y tampoco es fácil de conseguir. La que se usa en México en buena medida son donaciones de Estados Unidos. Asegurar el abasto de naloxona, metadona y opioides de uso clínico siempre, independientemente de quién las produzca. Tendría que haber grandes reservas de estas sustancias, porque cuando hubo desabasto de metadona, varias personas que estaban estabilizadas con esa sustancia recayeron. Y al recaer y consumir heroína se encontraron mezclada con fentanilo y se murieron. Y eso no puede ser porque no está disponible un medicamento. Ampliar los servicios de tratamiento asistido por medicamento, las leyes del buen samaritano, que si alguien dice tengo una sobredosis, no digan tú se lo dices y vas a la cárcel. Emisión de alertas públicas, que también ya lo platicaremos,
y la capacitación de personal médico y primeros respondientes, que es parte de lo que estamos haciendo en este momento, y agradezco mucho la oportunidad a Montefénix para poder hacerlo. Muchas gracias.